pastor Pepe en la red. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, en esta mañana en Mateo capítulo 15. Yo diga, en Mateo capítulo 15, de versículos del 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y el Señor bendice su palabra en esta mañana. Quisiéramos considerar varias observaciones en este pasaje que parece que son 2 historias separadas, pero en realidad es una secuencia. Y en realidad es una secuencia de lo que hemos venido varias semanas atrás, y queremos recapitular esto a manera de repaso. Recordarán hace varias semanas que yo hice mención de que Juan Bautista fue decapitado por Herodes, y que al Jesús escuchar eso, él se apartó con sus discípulos, salieron a un territorio que era
fuera o cerca de la frontera de la jurisdicción de Herodes. Si vamos al mapa que está siguiente, vamos a ver aquí un mapa, porque queremos considerar aquí varias cosas. Primeramente, cuando ustedes ven todo, abajo está Jerusalén, ¿verdad que sí? Vemos Jerusalén abajo y entonces al sur vemos Galilea al norte. Y entonces ahí está el reino del norte y el reino del sur. Y eso era el territorio cubierto por Herodes. Entonces Jesús se desplaza más hacia el norte, pero todavía está en el territorio. Y vemos que recordamos que Jesús había, en varias ocasiones Jesús se aparta, se retira con sus discípulos, porque ahí hay un lugar de enseñanza, hay un tiempo que Jesús está delante de la presencia del Padre. Y eso lo vemos, decíamos la semana pasada que los ánimos están comenzando a caldear. La fama de Jesús, después que Jesús, ¿verdad? Recordamos que fue al desierto y fue tentado y luego comienza su ministerio. En Mateo capítulo 4 dice que se empezó a difundir toda su fama. Y literalmente se empezó a difundir toda su fama, porque vemos aquí que en Mateo 4, 14, 13, vemos que Jesús se aparta a un lugar desierto y ahí lo vieron la multitud, ¿verdad? Se difunde su fama, la multitud, y ahí comienza, ahí fue la alimentación de los 5,000, no esta que acabamos de leer, la de los 5,000. Y la diferencia principal entre esa alimentación de los 5,000 y la de los 4,000 que leímos hoy son varias. Y en esencia tiene que ver con la localidad. En el pasaje que leíamos en Mateo 14 hace un par de semanas, la alimentación de los 5,000, eso era en una región judía, eran mayormente judíos. Luego de la alimentación de los 5,000, Jesús envía a sus discípulos, ¿verdad? Y lo leíamos el otro día en Mateo 14, 27, y también el mismo relato. Los detalles de la geografía lo podemos encontrar en el registro del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 45, donde Jesús, después que alimenta a los 5,000, envía a sus discípulos en la barca y los envía a Betsaida. Y vemos que Betsaida está, ven que Decápolis está aquí, Betsaida está al otro lado del Jordán. Ven la línea entrecortada que corre desde Jerusalén y termina en Magdala. Eso es el río Jordán. Entonces Betsaida, los envía a Betsaida, y ahí ocurre el milagro de que pasada la medianoche, mientras los discípulos están yendo de camino a Betsaida en el barco, Jesús va a un monte a orar. Se retira en una parte. Y pasada la medianoche, de repente están en la barca sus discípulos y vemos el milagro de que Jesús se aparece. Él anduvo sobre el mar, se aparece ante sus discípulos. Se encuentra con sus discípulos y ocurrió el milagro y el episodio que relatamos hace un par de semanas atrás acerca de Pedro que anduvo sobre el mar. Muy bien. Ahora Jesús, después de esto habla, y lo leíamos la semana pasada, que Jesús fue a Genezaret, y lo vemos que está entre Capernaum y Magdala, Genezaret, y ahí hubo una gran bonanza de sanidades y liberaciones y milagros allí. Y ahora esto nos lleva ahora a donde vamos ahora. De Genezaret podemos ver la trayectoria: Jerusalén, Betsaida,
Genezaret, y ahora van a Tiro y Sidón, al norte. Ciudades totalmente gentiles. Y eso es importante que lo tengamos en mente. No eran poblados, ciudades judías, eran gentiles. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias. Los fenicios. Eso es la zona del Líbano, donde en su época, en el Antiguo Testamento, sobre todo está narrado muy bien en Primera de Reyes, eso era una zona altamente comercial donde había dos productos del Líbano que eran la sangre de la economía. Número uno, la madera. ¿Recuerdan el cedro del Líbano? Recuerda el salmista que dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Eran maderas bien duras, maderas bien duraderas y maderas bien valiosas. Pues de esa zona era el cedro, pero también de la resina de los árboles se sacaba perfume. O sea, se crearon dos industrias fuertes, la madera y perfume. Pero aquí, cuando vemos este pasaje de Mateo capítulo 15, es necesario que me tome este tiempo para darle este trasfondo, porque aquí ocurre una cosa. Dice que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón, lo vemos en el mapa, y una mujer cananea, una mujer sirofenicia, en el Evangelio según San Marcos le especifica más, una mujer sirofenicia, está clamándole a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué hizo Jesús? No le respondió palabra. ¿Y qué hicieron sus discípulos cuando se acercaron? Los discípulos dijeron: despídela, despídela, pues da voces tras nosotros. Hace unas semanas atrás, los hombres tuvimos la oportunidad de servir en el centro de la ciudad a una comunidad de personas que viven en tiendas, sin hogar, desamparados. Y típicamente cuando vamos al centro de la ciudad, las personas están como pidiendo misericordia, no se atreven a acercarle porque si no, se lo llevan, lo que sea. Pero usualmente la típica persona les pasa de largo, no les hace caso, como si la cosa no fuera con ellos, ¿verdad? Algo así estaba diciéndole los discípulos a Jesús: despídela. Pues da voces tras nosotros. Entonces Jesús aquí establece una cosa que tiene que ver, aquí hay otro trasfondo histórico. Fíjate, Jesús le responde a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Primero ella clamó por misericordia y luego ella se postró ante sus pies, ante él: Señor, socórreme. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, esto nos trae aquí, está una situación desesperada por el Señor. Y todos pensaremos que Jesús inmediatamente va a socorrerla, ¿verdad? Bueno, veremos a ver. Fíjate la respuesta. No está bien tomar el pan de los hijos. ¿Cuál es la prioridad? Su prioridad era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora aquí lo próximo que le está diciendo es: no está bien
tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso suena como algo bien despectivo, algo bien por debajo, ¿verdad que sí? Y eso vino de la boca de Jesús. Y si nosotros nos quedamos ahí y no vemos, y aquí es donde entra el tema de la hermenéutica, el estudio de las Sagradas Escrituras y el estudio del trasfondo histórico y el contexto, ¿por qué Jesús está diciendo eso? Pudiéramos caer en una doctrina de error. Porque escuché a un cierto profesor de cierto seminario decir que Jesús fue liberado por la mujer sirofenicia. Que ahí Jesús se equivocó, como diciendo así. ¿Realmente Jesús se equivocó? No. Vamos a ver la historia. Vamos a ir un poquito hacia atrás, y esto brevemente porque por cuestión de tiempo, pero queremos que ustedes estén conmigo, quédense conmigo. Sobre todo aquellos que estuvimos los miércoles y que cubrimos el libro de Josué. Recordarán ustedes que uno de los errores que ocurrió con Josué era que la instrucción fue de deshacerse completamente, expulsar completamente a las naciones que estaban en la tierra prometida. ¿Recuerdan eso? Bueno, el territorio de Tiro y Sidón, para referencia, está en Josué capítulo 19, versos 24 al 31. El territorio de Tiro y Sidón le fue asignado. Recordarán que cuando conquistaron la tierra prometida, poseyeron la tierra prometida, y hubo una distribución del territorio de la tierra prometida por tribus. El territorio de Tiro y Sidón, que ya lo vemos aquí al norte, le fue entregado a la tribu de Aser. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En Josué capítulo 19, Aser no expulsó completamente a los habitantes originales. ¿Quiénes eran los habitantes originales? Los cananeos. ¿De dónde era esta mujer? Era una mujer cananea, sirofenicia. Y eso tuvo sus consecuencias. Y eso tuvo sus consecuencias porque las instrucciones originales eran de poseer la tierra y expulsar las demás naciones. Pero eso es, en la cultura de hoy presente, eso es algo impensable, ¿verdad que sí? Eso es algo que no nos cabe en la mente. Pero eso tuvo sus consecuencias. ¿Por qué? Porque si vemos en Primera de Reyes, y yo les insto a que tomen nota, o que vean el video y después tomen nota, ¿verdad? Primera de Reyes capítulo 16 habla de cómo los hebreos cedieron con el paso del tiempo al paganismo de los cananeos. Y no solamente eso estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y en los tiempos de Jesús, toda esa bonanza económica, toda esa bonanza industriosa de la madera, los perfumes, todo ese tipo de cosas que era la sangre de la economía de esa región, había decaído ya considerablemente comercialmente. Y entonces los sidonios y los de Tiro, los fenicios, siempre le guardaban una riña, un celo, envidia a los de Jerusalén, al punto de que eran celos difíciles de superar. Y entonces los judíos, en respuesta a eso, le llamaban a los gentiles perros gentiles, perros infieles. Así que cuando Jesús está hablando de que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús está haciendo una referencia a los gentiles, entre los cuales era la mujer sirofenicia.
Esto es sumamente importante, porque como decía, no solamente en determinados seminarios existe una teología de tipo progresista, que Jesús fue liberado por la mujer sirofenicia. ¿Y cómo fue? Porque la mujer le responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces con eso se le achaca, se le adjudica a la mujer sirofenicia una autoridad sobre el hombre, como que el hombre estaba siendo chauvinista. Ahí Jesús, no, porque eso era Jesús en su humanidad, lo interpretan así. Realmente Jesús era todo hombre y todo Dios. Y muchas veces Jesús, en su sabiduría, en su omnisciencia, Él podía responder más allá, porque conocía todo esto. Y fíjate lo que Jesús le contesta: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. En medio de este trasfondo de paganismo y materialismo, la mujer cananea surge en busca de misericordia, surge en busca de en un estado desesperado. Ella reconoce que Jesús estaba ahí presente. Recuerden que Jesús estaba buscando, en el Evangelio según San Marcos es más específico, dice que en el Evangelio según San Marcos que estaban buscando esconderse para que no los vieran. ¿Verdad? Por las razones que les dije, de que Jesús estaba buscando retirarse con sus discípulos, Él tener un tiempo a solas con el Padre, pero también no había llegado su hora, no había llegado el tiempo de Él ser arrestado, de Él ser entregado, de Él ser crucificado. No había llegado esa hora, y entonces Él tenía que protegerse, porque venían tras Jesús. Tras la muerte de Juan Bautista, era la muerte de Jesús. Entonces, la mujer, vemos aquí un desespero, vemos aquí una fe persistente, porque dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos la condición del corazón. Ella vino y se postró ante Él. Hubo una postración. Y luego, cuando ella le contesta: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que les sobran de los amos. Eso cautivó el corazón de Jesús. No porque Jesús no sabía que la mujer iba a responder con eso, es porque Jesús, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús vio el corazón de esa mujer. Sí, su prioridad eran las ovejas perdidas de la casa de la casa de Israel. Sí, los perrillos gentiles. Pero Jesús quería probar su fe. Y Jesús al mismo tiempo, no olvidemos los discípulos, Jesús quería modelar compasión ante sus discípulos, porque los discípulos básicamente le estaban diciendo: despídela, ya tenemos que seguir. Estaban en lo suyo, ¿verdad? Y es una cosa, cuando vemos en Romanos capítulo 1 verso 16, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Romanos 1, 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primero? Al judío. Y luego, pero también al griego, o sea, gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Así que, en base a ese principio que el apóstol Pablo aclara a los judíos que estaban en Roma, Jesús
elogia la fe de la mujer cananea y sana a su hija y la libera. Los judíos no podían utilizar, fíjense que detrás de todo esto, Jesús en su omnisciencia, pero también en su perfecta sabiduría, ¿qué hubiera pasado aquí? Jesús en Juan capítulo 1 versos 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les fue dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús fue primeramente a los judíos, por eso era su prioridad en ese momento, era las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Recordemos que en esos territorios había israelitas, habían hebreos, pero estaban confundidos en la cultura a través de los años, del paganismo. Y Jesús quería alcanzarles y esa era su prioridad. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y esto entra ya en el terreno especulativo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, pues no voy a alcanzar a los míos porque mira, de todas maneras ellos me han rechazado o me van a rechazar o me están buscando, yo voy a ir a los gentiles? Pues eso hubiera sido el pretexto fácil para que los judíos dijeran, bueno, vamos a rechazar a Jesús. De todas maneras él no tomó interés en nosotros los judíos, ¿verdad? Pero Jesús no hizo eso. Jesús quería alcanzar a los suyos y alcanzar a los gentiles, pero comenzar por los suyos. De ahí Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero vamos a seguir, porque pasó de allí y vino junto al mar de Galilea. Vemos el mar de Galilea, vemos que las ciudades en el norte, Corazín, Capernaum, Genezaret, Magdala, Tiberiades, y por el otro lado Betsaida, Hippo, demás. Toda esa región. Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Y qué fue lo que pasaba con esas personas que vieron esos milagros? Glorificaban al Dios de Israel. Glorificaban al Dios de Israel. Y entonces luego Jesús les dice a sus discípulos, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero porque se pueden desmayar de camino. Y aquí hay una diferencia. La primera diferencia entre esta alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000, la primera fue que la de los 5,000, de hace un par de capítulos atrás, Jesús estaba dirigiéndose mayormente a judíos y aquí eran gentiles. Lo segundo era que y aquello está en Mateo 14. La de Mateo 14, la primera alimentación de los 5,000, eso ocurrió en la región judía de Betsaida, y aquí esto ocurrió en la región gentil de Decápolis, y lo vemos ahí circulado. Luego, fíjense una cosa. Jesús comía a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Primero. Y luego a los gentiles. Y aquí Jesús, en la primera alimentación de los 5,000, ¿cuántas canastas se recogieron? 12 canastas. Y 12 es un tipo de gobierno, pero tiene que ver con los 12 discípulos. ¿Verdad que sí? Y eso era entre los judíos. Pero en la
En esta lectura de la alimentación de los 4,000 sobraron 7 canastas, 7 panes y algunos peces. 7. ¿Qué significa el número 7? Ante un mundo gentil, pagano y, ¿verdad? Y consumista y materialista y todas esas cosas. ¿Qué significa el número 7? Perfección. Perfección. Dios creó los cielos y la tierra y al séptimo día descansó. No porque Dios estaba cansado, es porque Él reposó sobre su Hijo Jesucristo. El verdadero reposo no radica en un día específico, radica en la persona de Cristo Jesús. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. En esa perfección. Y yo sé que hay algunas tradiciones en ese afán dentro del bando de los evangélicos de tratar de judaizar, de que no, que hay que guardar el séptimo día. Y hay algunos en la reforma, algunos reformadores o algunas denominaciones dentro de la reforma dicen no, el séptimo día es cualquier día de la semana, pero con tal de que sea un día que tú no hagas nada y te quedes en tu casa y todas esas cosas. Pero nuestro reposo verdadero es en Cristo Jesús. Y eso me lleva 7 panes. Y dice, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Es importante que nosotros sepamos que Jesús, reconozcamos la severidad de Dios, que Él es justo, Él es perfecto. Él nunca hubo pecado. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 4, que hacía referencia la semana pasada, y con esto vamos a terminar. En Hebreos capítulo 4 habla de la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y mucho más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra, el logos de vida. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, ¿verdad? El logos, la esencia inalterable de quien Dios es. Entonces, es la palabra pronunciada por Dios mismo, inspirada, breathe out, inspirada a hombres, mujeres de distintos trasfondos socioeconómicos, escolares, culturas y todas esas cosas, y se resume en 66 libros aquí. La palabra de Dios es viva, no es un libro más, no es un libro de literatura, es viva y es eficaz. La eficacia de la palabra de Dios. Pero esa palabra es tan eficaz que es capaz de partir, es cortante, más que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu. Por eso el salmista podía decir: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Porque la palabra es luz. El salmista, Salmo 119, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Tu palabra guardaré para no pecar contra ti. Pero la palabra, siendo luz, penetra lo más profundo y dice: discierne
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú sabes una cosa, y aquí entra en el tema de que nosotros como iglesia del Señor, tú quieres alcanzar la madurez en el Señor, tú tienes que estar en la palabra, tienes que devorar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios. Tú te metes en la palabra de Dios, tú dejas que Dios hable a tu corazón y Dios primeramente va a revelar tu necesidad. Porque la palabra es el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Lo primero que hace en nuestra vida es mostrar nuestra necesidad. Jesús predicó a la multitud. Su fama fue difundida por toda esa región. Y cuando él visitaba esos lugares gentiles, las multitudes iban a donde él. Por causa de la palabra. Por causa del llamado a arrepentimiento. Porque el reino de los cielos ha llegado. Y entonces, la palabra, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Mis amados, la palabra penetra, la palabra discierne las intenciones de tu corazón. Y entonces, entiende que no hay nada que pueda ser escondido de Dios. No hay nada que pueda ser encubierto. No hay nada aún de aquellas cosas dentro de nosotros, de aquella, esa basura, esos pecados, de esos pecados ocultos en nosotros, de la cual el salmista decía: líbrame aún de mis pecados ocultos, líbrame, Señor, los pensamientos, de todas esas cosas no manifestadas verbalmente o exteriorizadas, pero que Dios las conoce. Nada puede ser escondido de Dios. Nada. Y ahora sí, si cerramos nuestras Biblias y lo dejamos así, vamos a ver que Dios es un Dios severo, perfecto, santo, puro, que todo lo conoce, pero no tengo esperanza. No tengo esperanza, ¿verdad? Porque lo deja ahí. Pero fíjense, si seguimos, dice versículo 15, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestro llamado. Eso es, el llamado. No estamos hablando la funcionalidad del llamado. El llamado esencial a nuestras vidas es a Él, a ese llamado salvador por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Es el glorioso evangelio. Y una vez nosotros entramos, ¿verdad? El Señor se revela en nuestras vidas y nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Dice: retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, movido a compasión, movido por compasión, movido por compasión. Jesús tuvo compasión de la mujer cananea. Jesús tuvo compasión de esa multitud gentil que había estado con Él 3 días. Él tuvo compasión. De la misma manera, Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce tu debilidad. Él conoce mi debilidad. Él conoce todo en nuestras vidas. Él lo conoce. Él lo conoce. Y ¿sabe alguna cosa? Conociéndolo Él, nos está afirmando que todo esto que vimos primero, que nada puede ser escondido de Él, que todo, la severidad de Dios, porque Él es un Dios perfecto y es puro, y Él no tiene comunión con el pecado, la luz no tiene comunión con las tinieblas, el cielo no tiene, Cristo no tiene comunión con el infierno. Aquí dice, no puede, que no hemos visto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él pasó por esas mismas tentaciones que tú y yo tenemos. Él las pasó. Él pasó por, él fue tentado. Él fue probado. Él padeció. Y nosotros pensamos que nuestros padecimientos son los más grandes del mundo, porque somos bien narcisistas. Somos bien egocéntricos y pensamos que el problema mío es el peor. Pero Jesús, Él padeció igualmente, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Con su encarnación le hizo pecado, para que entonces nosotros pudiésemos ser participantes de la justicia, seamos justificados en Dios. Entonces, en base a eso, a que tenemos ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario, con su derramamiento de sangre, satisfizo toda la justicia de Dios. El velo fue abierto, el lugar fue abierto para la misma presencia de Dios, para el lugar santísimo, ese sumo sacerdote, y desde ahí ¿verdad? Se erradicó, se quitó todo el sistema sacrificial, porque con un solo sacrificio fuimos todos nosotros perfeccionados. Ese sumo sacerdote fue tentado en todo. Ese sumo sacerdote padeció en todo, pero sin pecado. Y en base a eso, el último versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa gracia para el oportuno socorro que la mujer cananea clamaba: Señor, Hijo de David, Señor, socórreme, Señor, ten misericordia de mí. Ese mismo oportuno socorro que Dios viene a nuestro rescate cuando estamos a punto de socavar, cuando estamos a punto de que la cosa no tenga una vuelta atrás. Ahí viene Jesús a tu rescate, el oportuno socorro. Cuán glorioso. Entonces, ¿se contradice Jesús? Él fue él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero el llamado es a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Pastor Pepe